Sean todos ustedes bienvenidos al Centro Libanés. Esta noche estamos muy contentos por la participación de nuestro conferencista, que además de ser un gran profesionista, es un gran amigo y compañero. El ingeniero Ernesto Guajardo Maldonado. Antes de comenzar, quisiera mencionar algunas personalidades aquí presentes. Está el señor Jorge Serio, presidente de asociaciones, y su esposa Yelili. El famosísimo licenciado Navid Chartouni. El presidente del Consejo Consultivo, el doctor Humberto Cortés Nava. Hasta ahí. Okay. Bueno, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría en Administración Pública de la UNAM. Cuenta con varios diplomados en el INAP, ITAM y CIDE. En lo referente a su trayectoria en el ejercicio profesional, cuenta con más de 40 años en la administración pública, de los cuales 18 años los ejerció como director general de Educación Tecnológica Agropecuaria en la SEP y director general de Concertación Social de la Secretaría de Agricultura. En su participación política y gremial, fue diputado federal suplente por el 8º Distrito de Tamaulipas, diputado local en el estado de Tamaulipas, presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, vicepresidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, UMAI, académico titular de la Academia Panamericana de Ingeniería. Ha disertado sobre varios pasajes de la historia de México, entre los cuales se destacan consumación de la independencia de 1821, y también sobre la vida y obra de varios personajes, entre otros, Felipe Ángeles, Ricardo Flores Magón, Pancho Villa, Felipe Carrillo Puerto, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, y el día de hoy, Álvaro Obregón. Ernesto es un ingeniero agrónomo de profesión, pero historiador por convicción y pasión. Así que recibamos a Ernesto con un fuerte aplauso. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes para acompañarnos en este encuentro que el día de hoy habremos de tener para platicar sobre la vida y obra del general Álvaro Obregón. Saludo con un gran aprecio, con un gran cariño a de quien siempre recibimos una palabra de estímulo como miembros de este importante centro de fraternidad que es el Centro Libanés. Saludo con ese aprecio a nuestro amigo Jorge Serio y su señora esposa por acompañarnos. De igual manera, nos distingue la presencia de quien destaca por su liderazgo en el movimiento cultural libanés, no solo de México, sino de diversos países del planeta. A nuestro amigo Navid Chartouni lo saludamos con un gran aprecio. La presencia siempre estimulante de quien, y así lo reconocemos, como el líder moral de nuestra asociación, nuestro queridísimo amigo Humberto Cortés y su señora esposa.
Y como anfitrión de este evento, quien con un gran entusiasmo, con una gran dedicación y con un gran empeño, dedica lo mejor de su esfuerzo a toda la actividad cultural de Alfurzán, a quien preside actualmente los destinos de esta asociación, nuestro amigo el ingeniero Luis Alberto García. Saludar la presencia de todos ustedes y agradecerles su compañía. Platicar un poco de la vida de Álvaro Obregón es hablar de un personaje destacado de la vida histórica de México, caudillo de la Revolución Mexicana, destaca en el México posrevolucionario, presidente de México, pero sobre todo constructor de las bases del actual Estado mexicano. Ese es el gran valor de Álvaro Obregón, del cual el día de hoy habremos de platicar de él. El general Obregón es originario del estado de Sonora, nace en la hacienda de Ziquizíba, del municipio de Guatabampo, Sonora, de Navojoa, Sonora, perdón. Sus padres, Francisco Obregón y Zenobia Salido, el último de los 18 hijos del matrimonio, una familia muy prolífica. Crece sobre la margen del río Mayo. Él queda huérfano a muy temprana edad, a escasos meses, muere su padre, la familia en una situación económica difícil, se traslada de la hacienda de Ziquizíba a Álamos, de Álamos posteriormente ya se ubican en Guatabampo. Es la zona del Mayo, el Valle del Mayo de Sonora. Básicamente Sonora tiene dos grandes valles, el Valle del Mayo y el Valle del Yaqui. Esta es la zona correspondiente al río Mayo. Ahí desarrolla desde muy chico Álvaro la afición por la agricultura, la emoción por la agricultura. Empieza a formarse, sus hermanas eran maestras rurales, lo forman, lo van llevando, lo educan, van despertando en él la vocación por la lectura, por el conocimiento de la historia, y así va desarrollándose el pequeño Álvaro Obregón. Al tiempo, ya adolescente, él se va a Sinaloa a trabajar a un ingenio azucarero, donde desarrolla el conocimiento de la mecánica agrícola. Con mucho ingenio manejaba todos los instrumentos. Regresa a Sonora, tiene un pequeño predio del cual empieza a hacerlo producir, no en muy buenas condiciones, tan en muy buenas condiciones que con mucho sarcasmo él le puso la quinta chilla, porque estaba en condiciones muy difíciles. En el ingenio de Álvaro Obregón desarrolla a una edad muy temprana, 18, 20 años, una máquina cosechadora de garbanzo, que fue todo un éxito técnico y un éxito comercial. Esa máquina fue multiplicada y de alguna manera ese fue uno de los recursos que él y su familia tuvieron para poder ir saliendo adelante. Al cabo del tiempo, empieza a despertarse también en Álvaro Obregón su vocación por la política. Hace sus primeros pininos y es finalmente postulado a ser presidente municipal
alcalde de su municipio, de Guatabampo. Esto es en 1912. Recordemos que al tiempo él es presidente de la República. En 1912 es presidente municipal y en 1920 es presidente de la República. En 8 años. Cuando le preguntaban si tenía buena vista, él decía, ¿qué tan buena vista no tendré que desde Guatabampo alcancé a ver la presidencia de la República? Era un tipo muy agradable en su trato, muy carismático, un hombre querido por la gente que lo trataba. En Guatabampo, siendo presidente municipal, estalla la insurgencia en contra del presidente Madero. Madero tuvo 4 focos de insurrección. Uno de ellos fue el de Zapata, el otro Pascual Orozco en Chihuahua, Bernardo Reyes en Nuevo León y Félix Díaz en Veracruz. 4 focos de insurrección tuvo Madero. El más fuerte fue el de Pascual Orozco, que se daba en Chihuahua. El gobernador de Sonora convoca a los presidentes municipales, dentro de ellos Álvaro, para que integraran pequeños ejércitos irregulares y poder combatir al orozquismo. Allí es donde empieza a destacar ya Álvaro Obregón como militar. Un hombre que sin saber de armas se fue formando en la práctica, en las batallas. Valga también hacer ese punto de referencia. En 1912 inicia sus primeras acciones militares con un ejército irregular y en 1915, o sea, en 3 años, se convierte en el jefe supremo de la revolución. En 1915 está derrotando a Francisco Villa en el Bajío, a la poderosa División del Norte. De esos tamaños era el general Obregón. Esta es una fotografía de esa época de Guatabampo, un municipio campesino. Aquí todavía tiene los 2 brazos. En 1913, ya los tiempos se fueron muy rápidos, en 1913 se da la decena trágica. Victoriano Huerta da un golpe de Estado y el presidente Madero es asesinado. 3 gobernadores en el país se levantaron en armas, no aceptaron al dictador. Todos los demás gobernadores del país, lo que usted ordene, señor presidente, calladitos. Los 3 gobernadores fueron el de Coahuila, el de Chihuahua y el de Sonora. Por eso bien se dice que la Revolución Mexicana viene del norte. De los 3 gobernadores, el don Abraham González era el gobernador de Chihuahua. Al mes es asesinado por Victoriano Huerta. El que lo asesina, posteriormente, Pancho Villa tiene un encuentro con él que ahorita lo platicamos. El otro, el gobernador de Sonora, Maytorena, pues se pone arriba de la cerca. No sabía realmente para dónde iban a estar las cosas, si la insurgencia podía llegar a un buen puerto o si había que sujetarse a la disciplina del presidente Victoriano Huerta. El hecho es que él pide licencia y se va a Estados Unidos. De los 3 gobernadores,
prácticamente nada más quedó Venustiano Carranza. Carranza empieza a integrar, bajo muchas limitaciones, lo que sería el ejército constitucionalista. Emprende una larga travesía de Coahuila a Sonora. Cruza toda la Sierra Madre y allá es donde tiene su primer encuentro con Álvaro Obregón. Esa es lo que los historiadores llaman la gran diarquía, Obregón y Carranza, que después tuvieron un enfrentamiento muy serio. La vida los puso en condiciones de oposición, pero en ese momento fueron la gran alianza. El ejército constitucionalista lo integra el presidente Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista en tres grandes frentes en la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta. El ejército del noreste, con Pablo González a la cabeza, se ubicaba en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí inclusive. El ejército del noroeste, con Álvaro Obregón a la cabeza, que estamos hablando de Sonora, Sinaloa, Nayarit y las Baja Californias. Y la división del norte, con Pancho Villa a la cabeza. Lo fuerte del territorio de Villa era Chihuahua y la comarca lagunera, básicamente la parte de Coahuila y de Durango. Así se inicia la lucha del ejército constitucionalista en contra de la dictadura. Fue un año de batallas cruentas, hubo mucha sangre en el campo del país, cada frente haciendo la parte que le correspondía. Finalmente, después de innumerables batallas, se da la rendición del dictador en agosto de 1914, aquí cerquita en el municipio de Teoloyucan, Estado de México. Ahí se da la rendición del Ejército Federal y de Victoriano Huerta. El primer jefe hace su entrada triunfal a la Ciudad de México. El que recibe, por cierto, la rendición del ejército de Huerta es el general Álvaro Obregón. Luego viene una etapa de mucha confrontación. Es el rompimiento de los vencedores de la revolución. Carranza contra Villa. Y tiene su origen. Antes de que concluyera la caída de Huerta, Carranza le da la orden como jefe a Pancho Villa de que fuera a apoyar la toma de Zacatecas, que mandara gran parte de su división del norte, que estaba ubicada en Torreón, que mandara varios trenes, todo se movía con trenes militares. No es cierto que era caballito, no, eran en trenes. Los caballos iban en los carros del ferrocarril. Y ya Villa le dice, don Venustiano, pues no creo que sea lo más conveniente. A la toma de Zacatecas va toda la división del norte encabezándola su servidor. Tienen allí muchas diferencias, se mandaron varios telegramas. Villa no acató la orden del jefe y ya le dijo, bueno, yo renuncio a la división del norte, que era toda una bomba en ese momento. Y a Carranza le dice, le acepto su renuncia, general. Póngame allí en línea a todos los generales que usted tiene a su cargo y que ahí decidan quién lo va a sustituir, quién será el nuevo
jefe de la División del Norte. Y así fue. Se reunieron los jefes y le comunican a Carranza: don Venustiano, el único jefe de la División del Norte se llama Francisco Villa, nadie más. Y ahí se da el rompimiento. Y vamos a marchar a Zacatecas. Estamos hablando de grandes movilizaciones. Se habla de 20, 25 trenes, donde iban todo el ejército, un ejército muy fuerte, muy bien montado. La División del Norte ya se reconocía como uno de los mejores ejércitos de América Latina, no solo de México. Un ejército muy bien armado, con armamento de punta, todo adquirido en Estados Unidos, con víveres, los soldados bien pagados, había convoyes sanitarios donde iban los doctores, las enfermeras para atender a los heridos, un ejército con toda la mano. Esa era la División del Norte. Además tenía su fuente de financiamiento que lo daba la tesorería del estado de Chihuahua. Y además mucho de lo que se iba recuperando en la afectación que se hacía a los grandes hacendados. Así se armó la División del Norte. Se enfila la División del Norte a Zacatecas y es la batalla que prácticamente hizo triunfar al ejército constitucionalista. La batalla de Zacatecas, que hasta una cancioncita tiene muy bonita, ¿no? La toma de Zacatecas. Allí Villa recibe nuevamente la orden de Carranza que no transite al centro del país, que al centro del país llega el general Obregón, que él se regrese a Torreón. Y nuevamente un segundo rompimiento. Como le cerraron el suministro del carbón para mover los trenes, ese carbón venía de Nova Rosita, Coahuila, le cerraron la llave al general Villa y no tuvo más remedio que obedecer y acuartelarse en Torreón. Ya Carranza, en la Ciudad de México, con su ejército muy bien armado, el ejército constitucionalista, triunfador, entra a la Ciudad de México y le dice Obregón a Carranza: don Venustiano, deme oportunidad de ir a Chihuahua a entrevistarme con el general Villa para evitar un enfrentamiento. Y ya le dice don Venustiano: pues si usted quiere ir, adelante, pero no va a lograr gran cosa con Villa. Hágale la lucha. Se va en su tren, todo era manejo de trenes. Así como ahorita traer un Uber, era todo el manejo de trenes. Toma su tren hasta Chihuahua. Y ya lo recibe muy bien el general Villa, lo recibe muy bien, con fiesta, con mucha emotividad, y ya lograron varios puntos de acuerdo. Uno de ellos era la renuncia del gobernador de Sonora, del mismo gobernador Maytorena. Villa estuvo de acuerdo después de muchas discusiones, y otros acuerdos menores. Pero había uno que a Villa en lo emocional le interesaba mucho. Le dice a Obregón: ya que derrotaron al ejército de Huerta y que ya prendieron a los oficiales allá en la Ciudad de México, quiero pedirle un favor. Y ese favor era aparente muy sencillo, pero con una gran importancia para Villa. Le dice: mire,
En 1913, cuando llegó Huerta a la presidencia, mandó matar a don Abraham González. Y don Abraham González, para mí, le dijo Villa, era mi padre político. Y el que lo mató, lo tienen ustedes preso allá en la Ciudad de México. Quiero que me lo mande acá a Chihuahua para platicar con él. Y así fue. Así fue. Ya Obregón regresa a la Ciudad de México y lo primero que hace es mandarle ese regalito al general Villa, ¿no? Pasaron algunos días y hay un segundo encuentro de Villa con Obregón. Nuevamente Obregón va a insistir con Villa para ver si logran acuerdos, que no haya enfrentamiento, porque iba a ser esto una carnicería, como así fue, ¿verdad? Una nueva guerra civil. Y en ese segundo encuentro ya no fue tan cordial. Había allí algunas diferencias, algunos malos entendidos, y en el carácter fuerte, violento de Villa, decide fusilar al general Obregón. Sin más. Sobre esa decisión, dentro del grupo del general Villa, había dos corrientes. La corriente radical, dentro de los que se habla del general Roberto Fierro, de Tomás Urbina, que le decían a Pancho Villa, sí, general, fusílelo a este currito, a este perfumado, fusílelo. Y por el otro lado, la esposa de Pancho Villa, Luz Corral. A pesar de que Villa tuvo muchas relaciones de todo tipo, la mujer que él respetaba era su primera esposa, que era doña Luz Corral. Y ya le dice, oye Pancho, te vas a ver muy mal, que teniendo como invitado aquí en tu casa al general Obregón, lo mandes fusilar. Vas a pasar a la historia como un criminal. Y junto con Luz Corral hubo otra voz que también atemperó la decisión de Villa, el general Raúl Madero. En aquel tiempo un jovencito, hermano de don Francisco y Madero, que también ayudó mucho para convencer a Villa que no era la mejor decisión fusilar a Obregón. Y dice Obregón, lo relata en sus memorias, que toda la tarde estuvieron que si lo fusilaban, que si no lo fusilaban, que si lo fusilaban y que si no lo fusilaban. Y Obregón, de un reconocido como un hombre muy valiente, muy sereno, le dijo, mire general, lo único que le pido es que si me va a fusilar, me fusile con honor. Y en esta decisión, usted es el que va a perder, no yo, porque usted va a pasar a la historia como un agente que traicionó a la revolución. Ese tipo de discusiones Obregón y Villa tenían. Dice Obregón en sus memorias que pasó toda la tarde, y él allí en la casa de Villa. Y ya como en las 7, 8 de la noche, ya le dice Villa a Obregón, venga para acá, compañerito, venga para acá, compañerito. Ya lo pensé mejor, no lo voy a fusilar. Lo invito a cenar, véngase aquí a platicar, como buenos amigos. De ese tipo era Villa. Finalmente, Obregón deja Chihuahua, toma nuevamente su tren, regresa a la Ciudad de México y ya el primer jefe de Venustiano Carranza le dice, ¿cómo te fue? No, pues, no hay nada. No entendió. No entendió el general Villa y pues
ya veremos de a cómo nos tocan, ¿no? Como así fue. Al poco tiempo, ya en octubre de ese año, de 1914, se viene la Convención de Aguascalientes. La convención tenía como propósito reunir a todas las facciones, por ahí aparece, a todas las facciones revolucionarias, zapatistas, villistas, constitucionalistas, obregonistas, carrancistas, todas las corrientes. El propósito era llegar a acuerdos, acuerdos que evitaran un enfrentamiento militar y que también se decidiera el destino que iba a tomar el nuevo gobierno del país. Los acuerdos a los que llegó la Convención de Aguascalientes fueron de este tipo. Desconocen a Venustiano Carranza como primer jefe de gobierno y nombran a un presidente provisional, Eulalio Gutiérrez, coahuilense, por cierto. Ya Carranza, pues evidentemente no iba a aceptar esa decisión, deja la Ciudad de México con su ejército y se acuartela en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz. Allí en el puerto de Veracruz llega más o menos en noviembre. Inclusive antes de llegar a Veracruz, Carranza tenía una gran habilidad diplomática. Logra con el presidente Wilson de los Estados Unidos que fuera desalojado el puerto de Veracruz. Recordemos que era la invasión que Estados Unidos había hecho a México y tenían tomado el puerto de Veracruz. Logra ese acuerdo con el presidente de Estados Unidos, se evacúa la Marina norteamericana y él se asienta en el puerto, en el faro de Veracruz. Allí toman varias decisiones. El presidente Carranza, un hombre de la legalidad, empieza a elaborar una serie de leyes, la ley agraria del 6 de enero, la ley del petróleo, la ley de derechos civiles, etcétera. Empieza a construir lo que es la institucionalidad del país. Todavía no estaba ganado, todo podía pasar. Y a Obregón le encarga Carranza que se haga cargo del ejército. Usted mero al frente a enfrentarse a Pancho Villa. Y así fue. En enero ya Obregón se viene con su ejército de Veracruz y lo primero que hace es llegar a desalojar de Puebla a los zapatistas. El zapatismo tiene una importancia ideológica muy destacada en la Revolución, pero militarmente no tenía la fuerza de la División del Norte. Era un ejército de pique y huye. Lo primero que hace Obregón es enfrentar a lo que era el zapatismo en Puebla y en 3 días los echa para afuera. Luego se viene sobre la Ciudad de México y acá todavía los zapatistas la tenían tomada y el mediodía los desalojó Obregón. A Morelos, vámonos. Ya Obregón se asienta en la Ciudad de México y empieza a establecer una serie de alianzas. Una de ellas es con el sector obrero, la Casa del Obrero Mundial. Era el movimiento obrero que apenas empezaba. Muchos de nosotros hemos escuchado la avenida, ¿verdad? La Avenida del Obrero Mundial. Pues de ahí viene su nombre, de la Casa del Obrero Mundial. Se definen allí las acciones. Obregón empieza a definir la estrategia de cómo enfrentar a Villa.
Villa era el del problema, nadie más. Eran los dos grandes estrategas de la revolución, los dos grandes ejércitos de la revolución, Obregón y Villa. Y ya Villa no atiende el consejo que le daba Felipe Ángeles. Felipe Ángeles le decía, mire general, no dé la batalla en el Bajío. Estamos muy lejos de nuestro centro de abastecimiento, que es el norte. Jálese para el norte, para la Laguna, para Chihuahua. Y aquí cite al ejército constitucionalista. Y aquí nos enfrentamos. Villa, muy sobrado, dice, no, mi general, ¿cómo cree que ese perfumadito nos va a ganar a nosotros? Le vamos a dar la batalla donde querramos nosotros y se la vamos a dar ahí en el Bajío. Y así fue. Hubo 4 batallas en el Bajío. 2 en Celaya, 1 en la Trinidad y la 4ª ya fue en Aguascalientes. Se enfrentaron las 2 estrategias, dos definiciones militares. Se habla de que Obregón, sin ser un militar formado en el colegio, era un hombre estudioso de lo que estaba pasando en Europa en la Primera Guerra Mundial. Y dentro de esa manera de ver qué sucedía, él adoptó de Europa lo que son la guerra de trincheras. Las trincheras es lo representativo de la Primera Guerra Mundial. Eso lo adopta él acá. Y Villa, con su estilo voluptuoso, arrollador, donde caiga quien caiga, la caballería va por delante, así se da el enfrentamiento. Las cargas de caballería de Pancho Villa contra la estrategia de Obregón, que lo jugó a la defensiva. Y ya una vez que jugó a la defensiva, como el fútbol, mi Peter, jugó a la defensiva, el contraataque. Y así ganó la primera batalla, ganó la segunda. Todavía en la segunda batalla Villa pensaba que podía darle batería a Obregón y concentró fuerzas. Pues nuevamente en la segunda batalla, acabada la división del norte. Y así hasta la 4ª. Fueron 4 meses de enfrentamientos militares, mucha sangre hubo en el campo de batalla, eran miles de soldados de un lado y del otro. Finalmente, Villa es derrotado, la poderosísima división del norte derrotada, acabada, aniquilada, y Pancho Villa tuvo que irse a refugiar a Chihuahua. Ya Obregón, como triunfador militar, toma las siguientes ciudades: San Luis Potosí, Zacatecas, se va al puerto de Tampico, que el puerto de Tampico era muy importante, porque eran la salida de los barcos petroleros a Europa. Todo eso ya forma parte del control del ejército constitucionalista. Carranza deja Veracruz, se embarca del puerto de Veracruz al puerto de Tampico, allá lo recibe el general Obregón, hacen una gira triunfalista por el norte del país, Tamaulipas, Coahuila, hasta llegar al centro, a Querétaro, y finalmente llega a la Ciudad de México. La Ciudad de México era importante por su posición de orden institucional, pero no era importante por lo militar. Lo militar eran los lugares donde estaban los recursos, el petróleo sobre todo.
De esa manera llega ya Carranza, se asienta en la Ciudad de México y empieza ya a trabajar el proyecto de lo que sería el nuevo orden que habría que darle al país. Lo primero que hace es convocar a elegir diputados para integrar el Congreso Constituyente. En otros tiempos de la barbarie, otros hubieran optado por el camino de la fuerza, decir al fin que yo gané, yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo. Carranza no. Un hombre respetuoso de la legalidad, dando los pasos que había que dar para efecto de construir el nuevo país. Y así fue. Convoca elecciones, se integra el Congreso Constituyente, Congreso que finalmente tenía como propósito dar a luz la nueva Constitución de México. Constitución que nos rige hasta la fecha, la Constitución de 1917. Esa es la obra de Carranza. En el Congreso Constituyente hubo un fuerte debate, dos grandes visiones, dos grandes corrientes, la de los moderados y la de los radicales. Que eso se repite siempre. No es casual que el partido en el poder hacia el interior tenga esas dos corrientes. El PRI lo tuvo, la corriente nacionalista y la corriente tecnocrática. Actualmente Morena lo tiene, la corriente radical y los moderados de Morena. Pues así es que esto es así, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se va repitiendo. Y el Congreso Constituyente no fue la excepción. Las dos grandes corrientes, los moderados y los radicales, que eran los radicales se le conocían como los jacobinos, destacando estas grandes figuras, Francisco Múgica, Heriberto Jara, destacados legisladores de aquella época. En los moderados destacaban estos personajes, Palavicini, Ugarte, que eran los que de alguna manera atemperaban que los acuerdos no se fueran a radicalizar mucho para evitar enfrentamientos. Concluye el Congreso y se promulga la Constitución. Al promulgarse la Constitución se convoca elecciones y es electo el candidato, ahora sí, el candidato fue Venustiano Carranza, tenía todo para hacerlo. Pero se corre todo el procedimiento, se corre todo el proceso legal, todo el proceso electoral. Se elige Carranza y ya le dice Obregón, don Venustiano, pues yo hasta aquí llego, yo me voy para mi pueblo, yo ya cumplí con la revolución, ya llegué a donde tenía que haber llegado, traigo problemas de salud, quiero estar con la familia y me voy a mi pueblo. Don Venustiano acepta la decisión de Obregón y lo despide con honores. No es un rompimiento. ¿Ya le había cortado el brazo de un cañonazo? Sí, señor, en la tercera batalla. Casualmente vale la pena, qué bueno que lo comente, doctor. Cuando el brazo derecho es arrancado, es una granada, el brazo derecho salta por los aires. Dice Obregón, lo relata en sus memorias, que era tan fuerte el dolor, tan intenso el dolor, que no quería dar él la imagen ante su gente del dolor que él tenía. Y sacó la pistola para suicidarse.
y la pistola le dio el jalón y no funcionó. Un día antes, su ayudante le había quitado el tiro de la recámara de la pistola, de tal suerte que no traía tiro. Eso fue lo que permitió que no se suicidara Obregón, ¿eh? La historia hubiera sido otra. Ahí le pusieron un torniquete, le dieron pues auxilios a como se podía, y finalmente Obregón dice que él nunca perdió el conocimiento, que estuvo siempre muy claro de lo que estaba pasando, con todo el dolor. Y dice, la estrategia ya la tenía definida de la tercera batalla. Y ya le dice al general Benjamín Hill, por cierto, hay una calle que se llama Benjamín Hill, por ahí deben de ubicarla, ¿no? Por la Condesa, ¿no? Exactamente. Le dice al general Benjamín Hill, hágase usted cargo de la batalla, bajo este diseño que ya tenemos establecido, e infórmele al primer jefe a Veracruz, a Carranza, de lo que ha pasado, y usted se hace cargo de la batalla. Así es como se da la tercera batalla, donde Carranza pierde el brazo. Qué bueno que lo recordaste, ¿eh? Retomamos el comentario, ya inclusive muchas de las fotografías de Obregón ya nada más es con un solo brazo. Por cierto, físicamente las gentes se ven muy avejentadas y eran gente relativamente jóvenes. Ahorita vemos una fotografía por ahí de Obregón y él muere a los 48 años y se ve como un hombre de 70, el mismo Carranza. Carranza es un hombre ahí de 58 años, 55 años y se ve ya como un hombre de 70, ¿verdad? Retomando el proceso que llevábamos, ya Carranza integra su gabinete, Obregón se va a Sonora, se dedica a sus actividades privadas, un enamorado de la agricultura y un empresario agrícola muy destacado, exportador de garbanzo, en fin, una gente muy reconocida en su materia. Y ya pasa un poco el tiempo, llega 1919, se acercaba la sucesión de Carranza, estaba ya por terminar su periodo de presidente, y empieza la efervescencia política. Y ya levanta la mano Obregón, dice, yo soy candidato, yo aspiro a la presidencia. El otro general, Pablo González, que era el hombre fuerte también del ejército, aspirante también a la presidencia. Los dos grandes generales. Carranza quiso darle un giro a la elección presidencial y ese fue su error. Él quiso privilegiar la decisión civilista, definiendo que los militares deberían dedicarse a la actividad propia de su función, pero no a la política. Cuando la realidad era que el sector fuerte, políticamente decisivo, el que tenía el poder, era el ejército. Nadie más. Y ahí fue el error. Carranza se empeñó en promover al ingeniero Ignacio Bonilla, que era embajador de México en Washington, un hombre muy preparado, muy bien visto por la comunidad internacional, pero nada que ver con la vida revolucionaria y política de lo que acá se estaba pasando en el país. Se empeña Carranza en que sea candidato el ingeniero Bonilla. Se da la campaña electoral,
Hay muchas diferencias ya, enfrentado Obregón con Carranza, por eso se habla del parricidio, un enfrentamiento fuerte, violento, que finalmente terminó con la vida de Carranza. Se llega al punto en que Carranza toma algunas decisiones que provocaron que prácticamente el país se levantara en armas, apoyando a Obregón. Y se da el plan de Agua Prieta. Ya en marzo del siguiente año, en marzo de 1920, Adolfo de la Huerta, que era gobernador de Sonora, encabeza el movimiento en contra de Carranza. Carranza es derrocado, toma el tren, varios trenes, pretende irse a Veracruz y en el camino los trenes son tomados, él baja de los trenes, toma los caballos, se interna en la Sierra de Puebla y allí en Tlaxcalaltongo es Carranza asesinado. Mientras acá en el centro del país las cosas seguían. El decir popular era que Obregón había tenido que ver en eso. Obregón nunca lo aceptó, por supuesto. Se viene el proceso, se nombra como… Uno de los generales que fue a buscar a Carranza era Lázaro Cárdenas. Sí, señor, sí, señor, sí. El que asesina a Carranza es el general Rodolfo Herrero, que pertenecía también a una de las facciones. Y ya cuando Carranza es asesinado, pues las cosas acá en la vida política siguen. Adolfo de la Huerta es presidente interino. En su corto periodo, él logra dos resultados, Adolfo de la Huerta. Uno, que Villa entregara las armas, que fue un buen avance. Y dos, la elección constitucional, donde ya resulta electo Álvaro Obregón. Por cierto, Obregón ya como presidente se comunica con la familia de Carranza. Él nunca aceptó haber tenido que ver en el homicidio, ¿no? La familia no pensaba de igual manera. Le hace llegar un mensaje a la hija de Carranza, Virginia se llamaba la mujer, y le dice, el gobierno de México le va a dar una pensión por los servicios que prestó don Venustiano. Y ya la hija, de mucho carácter, le dice, no señor, la familia Carranza no puede aceptar dinero del asesino de nuestro padre. Así estaban las cosas. Finalmente, la situación concluye, Adolfo de la Huerta, el interinato, y un poco aquí destacamos lo que fue el Grupo Sonora. El Grupo Sonora es el triunfador de la revolución. Tres grandes personajes, Obregón, Calles y de la Huerta. Obregón asume la presidencia en 1920. Integra un gabinete de primer nivel. En eso él era muy claro. Él se rodeaba de gente de talento. Inclusive él lo decía, él lo reconocía. Gente que sea más capaz de lo que pueda hacer yo en su campo. Y así fue. Integra un gabinete con estos personajes, ¿no? Un poquito más adelante nos vamos a encontrar, a ver si está más adelantito el gabinete. La toma de posesión se da el 1 de diciembre. Un poquito, avánzale. Bueno,
antes de entrar al gabinete, esto es importante. Obregón, prácticamente uno de sus grandes méritos es haber construido el nuevo pacto social del país, donde suma a las grandes fuerzas populares, los obreros, los campesinos y las clases medias. Ese es el nuevo pacto social que encabeza Álvaro Obregón. Rescata la figura de Zapata, por ejemplo. A pesar de que habían tenido confrontaciones militares, Obregón vio la importancia de lo que Zapata significaba en el movimiento agrario. Y rescata la figura de Zapata. Cada 10 de abril, Obregón le hacía un homenaje a Zapata. Integra en su gabinete a zapatistas, a Gildardo Magaña dentro de ellos, a Genovevo de la O. Y en la parte obrera también integra a lo que fue el movimiento de la Casa del Obrero Mundial. En su gobierno, pues se da cuenta cómo estaba el país. La economía en bancarrota. La economía destruida. El aparato productivo del país destruido. Todo resultado, pues, de 10 años de revolución. Y empieza a reconstruir el país, empezando por la economía. Era muy importante recibir empréstitos, créditos financieros, para poder sacar adelante el aparato productivo de México. El presidente de Estados Unidos, finalmente, bien se dice que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Empezaron a darse los intereses. Y le dice el presidente de los Estados Unidos, Harding, le dice, sí, va a haber empréstitos, nada más que necesitamos ponernos de acuerdo en varias cuestiones. Uno de ellos el petróleo. Segundo, ¿cómo me vas a pagar la deuda externa? Y tercero, ¿cómo vas a resarcir los daños que la revolución le ha causado a los estadounidenses que radican en México? Sus haciendas, sus empresas, lo que aquí se tiene. Esas 3 condiciones para que yo como Estados Unidos te reconozca a ti, Obregón, como presidente. Y empezaron a darse las negociaciones, de mucho estira y afloje. En el gabinete de Obregón había 2 grandes personajes que entendían muy bien el tema de la política exterior. Su secretario de Relaciones Exteriores, Alberto Pani, que además un experto en economía, y el secretario de Hacienda, que era Adolfo de la Huerta. A cada uno le encargó 2 tareas muy puntuales. Alberto Pani le dijo, tú te vas a encargar de que mi gobierno sea reconocido, pero yo no puedo firmar eso que quiere Estados Unidos. Yo no puedo firmar que el artículo 27 no sea retroactivo. Ellos querían que no hubiera retroactividad del artículo 27. Yo no puedo firmar eso, decía Obregón, porque es atentar contra la Constitución. Pero necesito el apoyo de Estados Unidos. En eso estuvo la discusión, los puntos de apriete y de afloje. Y a Adolfo de la Huerta, su secretario de Hacienda, le encargó la negociación de la deuda externa. Una deuda externa que ahorita nos daría risa
comparada con la que traemos, pero que en ese tiempo era una señora deuda. Se hablaba de 1.500 millones de dólares. Ni los chicles, ni para los chicles ahorita, del tamaño de la deuda que traemos. Pero bueno, eso implicaba negociar el pago de la deuda externa para una economía que estaba destrozada. Finalmente, el gobierno de Obregón, además de la parte económica, se destaca en la obra de gobierno de Obregón, que aunque la imagen de él es de un militar, lo cierto es que él fue un gran educador. El 40% del presupuesto se lo dedicó a educación, lo que ningún gobierno. Y puso al frente de educación a todo un personaje de la vida pública, a un reconocido escritor, filósofo y también revolucionario, que fue don José Vasconcelos. Al frente de educación pone a Vasconcelos, y ya Vasconcelos se encarga de impulsar y de llevar toda la obra educativa, la creación de misiones culturales, la construcción de escuelas, la lucha contra el analfabetismo, en fin, todo lo que significaba el impulso de la educación. Las bellas artes también, para la época era todo una novedad, ¿no? El impulso de la pintura, de la escultura, del deporte. El muralismo mexicano es cuando tiene asentamiento en esa época, Diego Rivera, Orozco y todos los muralistas de la época del país. Impulsa las obras de riego, de pequeña y gran irrigación, todo esto derivado de los apoyos que ya estaba recibiendo de Estados Unidos, si no, ¿de dónde? La obra cumbre en materia agrícola, lo destaco porque es mi escuela, la Escuela Nacional de Agricultura en la ex hacienda de Chapingo. Adelante. Hay una fotografía muy bonita de aquella época, esa era la hacienda. Esta hacienda era de don Manuel González, un viejo porfirista. Había sido presidente de México. Y esta era una hacienda muy connotada. Eran miles y miles de hectáreas, era una gran hacienda. Ese era el edificio principal, donde actualmente está la dirección de la escuela, ahí está la rectoría, ¿verdad? Ahí tomábamos clases, por cierto. Una de las leyendas negras de Obregón es lo referente a las conferencias de Bucareli. En las conferencias de Bucareli, el tema central era el petróleo. Como decíamos, Obregón se resistía y así quedó. Él no firmó en las conferencias de Bucareli nada que tuviera que ver con el petróleo, aunque en la práctica se dio. Se logran las conferencias de Bucareli a fines de agosto de 1923, y el 1 de septiembre de ese año, es importante la fecha, se anuncia el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Obregón. Se reanudan las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y eso es lo que concluye el tema de las conferencias de Bucareli, con el reconocimiento del gobierno de Álvaro Obregón a partir del 1 de septiembre de 1923. Otra de las acciones que se dan en el gobierno de Obregón es la confrontación con la Iglesia Católica, que se recrudece con la Guerra Cristera posteriormente. Básicamente el punto de confrontación con el clero era lo referente al
a la Constitución de 1917 en 2 artículos. El artículo tercero constitucional, donde la Constitución prevé el carácter laico de la educación, y el artículo 130, el reconocimiento jurídico de las iglesias. Son los 2 puntos críticos que plantea la Iglesia Católica en contra del gobierno mexicano. Y fue una confrontación muy fuerte que todavía no se hizo explosiva en el gobierno de Obregón. Vino a tronar la bomba hasta el siguiente gobierno con Plutarco Elías Calles. Adelante. Bueno, hablábamos del gabinete presidencial. Estos personajes, José Vasconcelos en educación, Adolfo de la Huerta en Hacienda, Pani en relaciones, Plutarco Elías Calles en gobernación, Benjamín Gil en guerra, un gabinetazo como el de ahora. Aquí está el general Vasconcelos. Adelante. Se viene la sucesión presidencial, 1924-28, que esto es un punto crítico también. La sucesión siempre ha sido el meollo de las confrontaciones en México y en todo el mundo, la lucha por el poder. De ese triunvirato sonorense del que hablábamos, esta sucesión los divide, se provoca una escisión. Había 2 grandes personajes que aspiraban a suceder a Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles en gobernación y Adolfo de la Huerta en Hacienda. El presidente Obregón se decanta por Calles, es por donde orienta las cosas. Y eso provoca una sublevación militar, encabezándola Adolfo de la Huerta. Prácticamente la mitad del ejército, se hablaba de 80 generales de división, no estaban de acuerdo con Plutarco Elías Calles, apoyaban a Adolfo de la Huerta. Y bueno, se da una confrontación fuerte, militarmente muy fuerte, gobernadores que se ubicaron en un lado o en el otro, jefes militares en un lado y en el otro, y el campo de batalla. Obregón, siendo un gran militar, deja la presidencia, se pone el traje de militar y encabeza el ejército. En 4 meses, la rebelión es derrotada. Adolfo de la Huerta tiene que dejar el país. Dentro de lo sarcástico que era Obregón, por ahí hay un comentario que junta a Obregón a los 2, a Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Y le dice, oye, Fito, le decía Adolfo, oye, Fito, ¿cómo ves la sucesión? No sé si tú estés de acuerdo, le decía. Plutarco y yo no sabemos otra cosa más que hacer política. Y tú te puedes mantener muy bien porque sabes cantar. Y efectivamente era un tenor. Sabes cantar. Entonces, como lo que viene es político, ¿qué te parece? ¿Quién debe de sucederme? No, Álvaro, pues Plutarco. A ese grado llegaban las cosas, ¿no? Y bueno, ya definida la candidatura de Calles, se viene la elección y es electo presidente. Obregón vuelve a la vida privada. 1924, nuevamente se va a su pueblo, a Sonora. Un exitoso empresario agrícola.
Y estando ya en Sonora, de alguna manera Obregón pues tenía todos los controles, todos los mecanismos de control, cualquier parecido. Y desde allá empezó a dar línea, a modificar la Constitución. En 1925 se crea el Banco de México. Sí, señor. Y empieza a dar estabilidad al país para ver una sola moneda. Sí, señor. Porque antes era un desgraciado. Sí, señor. El Banco de México es creación de Plutarco Elías Calles. Lo concibe Obregón y ya en el siguiente gobierno se crea. Obregón, como decíamos, tenía dos grandes pasiones, el poder y la agricultura. Acuerda con Calles presidente, que se modifique la Constitución. El principio de no reelección era un principio sagrado, era el que había permitido hacer la revolución. Pero con todos los acuerdos y manejos, logra que se modifique la Constitución para que él vuelva a ser presidente. Y así fue. Es postulado, el país ya vivía la guerra cristera, el 26-29, ya había un enfrentamiento fuerte en todo el país. Y bueno, ya había toda una corriente antiobregonista, antireeleccionista, que le encabezaba Francisco Serrano por un lado y Arnulfo Gómez por el otro, que fueron asesinados en 1927, uno de ellos aquí en Huitzilac. Y en 1928 es electo nuevamente presidente de la República. Presidente electo, todavía no presidente constitucional. Se viene la muerte de Obregón, el magnicidio. Ya siendo presidente electo, había un ambiente muy tenso entre la Iglesia y el gobierno. La guerra cristera estaba desatada en todo el país. De alguna manera, una corriente de la Iglesia, del clero, empezó a manejar la muerte de Obregón. Y de alguna manera un hombre muy religioso, un fanático religioso, José de León Toral, que iba todos los días a todos los servicios religiosos que se hacían en la iglesia, donde también acudía la Madre Conchita, que es todo un personaje, la Madre Conchita. Y bueno, convencen a José de León Toral que él tendría que llevar el evento, que de esa manera se salvaría la iglesia y la religión. Ya Obregón, en una comida aquí en La Bombilla, ya siendo presidente electo, está la comida, está la fiesta, y se acerca a León Toral. Era dibujante para hacer dibujos a los comensales, y ya cuando llega donde está Obregón, saca la pistola y nomás 6 tiros le dio. Pero nomás uno era de muerte, ¿verdad? Aquí en La Bombilla. La Madre Conchita, se hacen las investigaciones, aprenden a el Toral, ya se imaginan el tipo de interrogatorio que le hicieron, ¿verdad? Porque querían saber qué era lo que estaba atrás. ¿Quién te mandó a matar? ¿Quién te mandó a matar? Y ya, pues aguantó hasta donde pudo,
y empezó a soltar información. Y es donde aparece la Madre Conchita. Ya los militares van por la Madre Conchita, la interrogan, hay toda una relación entre de León Toral y la Madre Conchita, y finalmente la Madre Conchita se sintió sola, y los mismos interrogadores dicen que le informaron a los altos jerarcas del clero. La Madre Conchita dice que si la dejan sola, va a hablar. Y más vale que la convenzan de que no hable, por el bien de todos. Y bueno, siguieron los interrogatorios y llegó el momento en que la iglesia se deslindó de la Madre Conchita. Ni la conocemos, no sabemos quién sea. Es más, está loca a deslindarse de la Madre Conchita. Finalmente concluye el proceso, de León Toral es fusilado y la Madre Conchita se le da una sentencia de 20 años. Gran parte de esos años los pasó en las Islas Marías. Así concluyó el tema de la Madre Conchita y de León Toral. Ante el homicidio, el país se cimbró a un paso de una nueva guerra civil. El obregonismo se sentía muy ofendido y de alguna manera también se dejaba decir que el asesinato había venido de Palacio Nacional. Eso también se dejaba escuchar. El pueblo decía, Calles era el presidente, el pueblo decía que cuando le preguntaban a alguien, oiga, ¿quién mató a Obregón? ¡Cállese! ¡Cállese! Finalmente Calles toma 3 grandes decisiones que permiten que el país no se fuera al precipicio. 3 grandes decisiones. La investigación del homicidio se la cede a los obregonistas. Ustedes investiguen, con Río Sertucho a la cabeza. La segunda gran decisión es remover al líder obrero Luis Morones, que también los obregonistas hablaban que Morones tenía que ver en el magnicidio. Lo renuncia. Y la tercera gran decisión promueve a un político serio, decente, civil, con carrera política, joven, que es mi paisano Emilio Portes Gil. Con estas 3 decisiones, Calles sorteó la crisis y evitó lo que decíamos ahorita, una nueva guerra civil. Conclusiones, ya voy a terminar. El general Obregón, como todo personaje de relevancia, tiene luces y sombras. En la revolución, decía el general Urquizo, no hay santitos. Es sorprendente el vértigo de su carrera política, provisto de un gran talento político y militar. De ser municipio, ya lo decíamos, presidente municipal de Guatabampo en 1912, llega a ser presidente en 1920, en 8 años. Se transforma de agricultor a militar, sin haber estudiado la ciencia de las armas. Un gran militar que se forma en la batalla. Inicia con un grupo de 100 ciudadanos, ya lo decíamos también, hasta llegar a ser el jefe supremo en la Revolución de 1915. En 3 años lo logra.
Adelante. Sus rasgos como líder. Era un estratega militar, constructor de instituciones, pacificó al país, guerrero implacable, reconocido por su valentía. Haberse metido a la Cueva del Lobo en Chihuahua no fue cosa fácil. Y tejedor de alianzas con un fino olfato político. El legado. Con la muerte de Obregón se cerró el ciclo de la violencia. El caudillo, el militar más capaz de la revolución. El artífice del pacto social con los sectores populares, obreros y campesinos. Durante su gobierno se sentaron las bases de lo que es hoy el nuevo Estado mexicano. Destaca la obra educativa en su ejercicio presidencial. Y sobre todo, y esto es lo más importante, el país transita de ser un país de caudillos a un país de leyes e instituciones. Con eso termino. Pues como es tradicional, después de tus pláticas tan interesantes, te entregamos tu reconocimiento para tu egoteca, ¿no? Y dice, la Asociación de Caballeros Mexicanos Libanés Al-Fursan AC otorga el presente reconocimiento a Ernesto Guajardo Maldonado por su destacada participación como ponente en la conferencia Álvaro Obregón 1880-1928. Y firma su servidor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Para Gracias. pues muchas gracias. Nos estamos viendo.